Bueno, le damos la bienvenida a Ernesto Paniagua. Ernesto, te saludan Karen Espínola y Félix Benítez para Formosa Empresarial. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Karen? Hoy no escuchás bien, ¿no? Hoy te escucho bien. Bueno. Tenía un pequeño delay, pero se escucha bien. Sí. Vos sabés que de la semana pasada no tuvimos tiempo de hablar en esto. Es cierto, es como que nos excedimos nosotros en tu charla, pero vos sabés que lamentablemente borré porque tengo 1.000.000 de mensajes, pero hay una personita que se tomó el tiempo de mandarme un mensaje. Creo que yo te mandé la captura. Te mandé la captura. Me mostraste. Te mostré. Sí. Una persona, Ernesto, que nos felicitó por haberte dejado hablar. Darte tu espacio. Que es muy probable que era tu mamá. Claro. No era ni Paniagua ni era la flaca, ¿viste? Así que... Claro. Es importante. Sí. Aunque siempre están apoyando. Pero... Así es. ¿Cómo estás, Ernesto? Bien. Bueno. No pude cumplir con vos, pero... No. Bueno, tenía unos temitas ahí. Vos sabés que el desgraciado de Pablo, del grupo de los lunes, estaba en Colonia Carolla ayer. Ah. Sí. Seguramente hacer alguna reparación, algún auxilio, no creo, ¿no? Sí. Sí, bueno, él hace tiempo que no va a visitar a la familia, así que... Así es. Y yo, para no ser menos, le dije que mañana, justamente a la tarde, ya me dirijo con uno de los equipos acá de SEO a las sierras de Lomitas. A la Sierra de Lomitas y a los valles ya de Fortín Soledad. ¿Seguro? No me voy a achicar, Claro, está bien, pero bueno, no tendrá el encanto de la montaña, pero tiene su encanto también de nuestra tierra, ¿no? Bueno, Ernesto, nos empezamos a meter rapidito. ¿Cuáles son las novedades fiscales de la semana, por favor? Bueno, tuvimos varias, una vorágine de normas todas las semanas que tenemos que estar atentos los contas. Pero yo rescato tres, viste que siempre enfocamos al segmento PYME, siempre acompañamos desde la consultora a las PYME. Yo rescato tres por ahora, que son para mí los más importantes en el contexto que estamos atravesando, que todavía el COVID no se pudo solucionar, no lo podemos superar y se viene en principio una segunda ola de contagios y bueno, anticipándose a eso, en ese marco, fundamentalmente la FIP sacó un par de medidas o extendió medidas que ya venía adoptando. No sé si te puedo compartir pantalla como para que lo podamos ver. No sé si podemos compartir la pantalla, Félix. Sí, ahí ya los chicos te van a... Bien. Bueno, mientras espero, te decía, se extendieron medidas que ya se venían tomando desde el año pasado, un poquitito para aliviar o para no presionar más, digamos, no sé si es tanto un alivio, sino una quita de presión del fisco, de dos medidas que se extendieron y una tercera que si bien no la adoptó la FIP, sino el Poder Ejecutivo, en este caso el decreto del presidente de la Nación, que nos beneficia a las provincias del norte en el tema empleo. No es tan amplio, pero es interesante comentarlo. Yo te voy a compartir un poquitito la feminación. Son básicamente tres las que yo rescato esta semana, que la primera viene de la mano a FIP, que es la suspensión de embargos y de juicios. La FIP cuando pretende, claro, esto se extiende hasta el 31 de mayo. Esta medida va a aplicarse hasta el 31 de mayo. Se venía extendiendo prácticamente todos los meses, pero es importante que se haga esta extensión para que las pymes no se vean, digamos, agredidas económicamente por el fisco para tener que afrontar sus obligaciones fiscales, digamos. El fisco siempre tiene la potestad y lo primero que hace, y en estos últimos años lo hace mucho más rápido que antes, es el embargo de los fondos, el embargo de las cuentas.
Y eso pone en una situación a veces un tanto compleja a la empresa, al emprendedor, porque la cuenta corriente, la cuenta bancaria es la que usa para pagar sueldos, para pagar proveedores, para cobrar las facturas. Entonces es como que, digamos, es una medida que si bien el fisco le resulta cómoda, fácil, porque es sencilla y va prácticamente de la mano del inicio del juicio ejecutivo, al empresario pyme, al emprendedor lo complica en su parte operativa. Entonces, bueno, decidió AFIP extender esta inhibición de los embargos. O sea, la AFIP no va a embargar cuentas bancarias, no va a poner esa posición a esos contribuyentes, y sin embargo puede iniciar los juicios. Pero es importante destacar esto, que hasta el 31 de mayo los empresarios pymes o las pymes pueden estar medianamente con este tema solucionado, sí, o digamos no teniendo el temor de un embargo sobre las cuentas bancarias. El otro beneficio que se extiende es la de los planes de pago, lo que venían haciendo la AFIP antes, o sea, pre-pandemia, era tener un perfil de riesgo del contribuyente y en base a ese perfil le otorgaba ciertas facilidades de pago. Se modificaban de acuerdo al perfil la cantidad de planes que puede tener el contribuyente, la cantidad de cuotas que tienen esos planes o que pueden tener esos planes, y las tasas aplicadas en la financiación. En este caso lo que se extiende es el beneficio de no tener que encontrarse o no en cualquier perfil de riesgo, y para todos los contribuyentes, y esto es importante destacarlo, es para contribuyentes que cuenten con certificado PYME, que tengan el certificado PYME vigente. De esto hablamos, creo que el último encuentro habíamos hablado sobre los beneficios de la ley PYME. Pueden acceder mientras tengan el certificado vigente. Esto le va a dar posibilidad de tener hasta 10 planes de pago vigentes y hasta en 8 cuotas y unas tasas que son son morigeradas y no las más elevadas que venían rigiendo antes de este beneficio. Este beneficio se va a extender hasta el 30 de junio. Así que dentro de lo que es la planificación fiscal y cómo van a afrontar los empresarios PYME las deudas con AFIP, bueno, tienen tiempo de formular planes hasta el 30 de junio bajo estas condiciones, es decir, sin aplicar el sistema de perfil de riesgo, que era una herramienta que era un poco de mi opinión o personal en este caso, un tanto injusta, porque siempre beneficiaba a los clientes que no debían, digamos, un tanto como el fisco funcionaba más o menos con los criterios bancarios, digamos, es decir, los bancos siempre prestan dinero a quienes son solventes o patrimonialmente solventes y tienen algún tema financiero. En este caso, el fisco, a quienes no podían cumplir o que venían con problemas, atrasos o con algún incumplimiento, era lo que más limitaba el acceso a estos planes de pago, eran los que sufrían mayores restricciones. Pero bueno, esto está hoy suspendido, la aplicación está suspendida, entonces los contribuyentes van a poder aprovechar sin estas restricciones los planes de pago que otorga AFIP hasta el 30 de junio. Y la tercera novedad semanal que tenemos, que para mí resulta destacable, es que se ha dispuesto, la semana pasada se ha publicado un decreto donde se establece una reducción de las contribuciones patronales, digamos, para aquellas pymes que son empleadoras, que tienen empleados, se le va a otorgar un beneficio, no para todas porque tiene sus limitaciones, vamos a ir viendo cómo aplica. Bueno, esto de los embargos de juicio ya lo expliqué, y de la extensión de los beneficios de plan de pago también. Aplica a las provincias del norte este beneficio, esta reducción en las contribuciones. Vamos a ver, ahí están, digamos, todas las provincias abarcadas, incluye lógicamente Formosa, donde los empleadores van a tener, por cada incorporación de un nuevo trabajador con las condiciones establecidas, una reducción importantísima en las contribuciones patronales. Digamos, las contribuciones patronales para
El que es empleador por ahí ya lo sabe, pero quienes no son empleadores, le explico brevemente, es un importe adicional, es una contribución que hace el empleador por encima del sueldo del trabajador. Nosotros tenemos el sueldo bruto, que es el establecido por ley, y de ese sueldo bruto el empleado cede una parte hacia el Estado, digamos, a través de los aportes, y el empleador sobre ese sueldo bruto debe ingresar sumas adicionales, que en este caso son las contribuciones patronales. Bueno, estas contribuciones patronales, que significan siempre un costo para la pyme, van a estar reducidas por unos años para la incorporación de nuevos trabajadores y trabajadoras. Es particular la redacción del decreto porque hace una distinción de acuerdo al sexo del nuevo trabajador o trabajadora, en este caso, digamos, por una cuestión de igualdad de género, de las perspectivas de género, digamos, las mujeres, transexuales, travestis, quienes se perciban como de sexo femenino van a tener una alícuota mayor en la reducción, digamos. La alícuota en definitiva será en este caso menor el de la contribución patronal. Va a haber una reducción del 80% en el primer año de contratación, de iniciada la relación laboral. El primer año tiene una reducción del 80% frente a un 70% que se le otorga a la incorporación de trabajadores varones. Siempre va a ser un 10% menos la reducción de alícuota respecto de las mujeres sobre los hombres. Después, en el segundo año, ya vemos que las tasas de reducción son del 55% y del 45%, y en el tercer año la reducción de las tasas va a ser del 30% y del 20% respectivamente. Son beneficios importantes que los empleadores van a poder empezar a recibir a partir del mes que viene, digamos. El mes de marzo se toma como un mes base para la nómina laboral, es el mes que AFIP va a tener en cuenta para considerar que este nuevo trabajador incremente la nómina salarial. Vamos a ver que es uno de los requisitos de condiciones, digamos, que se incremente la nómina salarial en términos absolutos, digamos. Es decir, yo tenía 3 trabajadores en marzo, yo cuando incorporo un nuevo trabajador, la nómina tiene que estar por encima de eso, ¿sí? Tiene que ir a 4 trabajadores por lo menos. Más allá de las desvinculaciones o de los movimientos dentro de la nómina que pueda haber, ¿sí? ¿Es para todos, para todas las pymes? En principio no. Si bien esto se puede modificar, el beneficio para los empleadores pymes está reducido o está fomentando, en este caso, actividades de producción primaria, producción industrial, y enfocado a ese sector. Hay algunos servicios que entran, como las reparaciones de maquinaria. La lista de actividades incluidas es bastante extensa, por eso no la incluí, pero no incluye el sector comercial o de servicios en principio, porque lo que se quiere fomentar los argumentos, los fundamentos del decreto indican la intención de fomentar no solamente la actividad en estas provincias, porque se considera que están como que son una provincia relegada o hay asimetría respecto del resto del país. Entonces con este tipo de medidas intentan promocionar, intentan en este caso reactivar el empleo con costos diferenciales, en costos laborales diferenciales para pymes radicadas y trabajadores que estén prestando servicio en estas provincias del norte. Tienen que estar radicados en estas provincias beneficiadas para poder aprovechar el beneficio. Hay pymes excluidas, digamos, hay casos excluidos, y esto es importante tenerlo en cuenta, digamos, al momento de hacer, digamos, la declaración jurada para declarar las cargas sociales. El tema de no estar incluido en el REPSAL. El REPSAL es un registro de empleadores, un registro público de empleadores con sanciones laborales. Así que la pyme que pretenda aprovechar este beneficio, lo que primero debería hacer es solucionar
y intentar lograr la exclusión de ese registro para que no sea incompatible con el aprovechamiento de los beneficios de este decreto. Después también el decreto habla de prácticas abusivas, es decir, digamos en términos criollos, las avivadas, digamos, de los empleadores sobre la nómina, es decir, yo para aprovechar la incorporación de un nuevo trabajador, despido a uno en marzo antes de iniciar los beneficios. Entonces esto no está bien visto, digamos, por la norma y impide que los trabajadores nuevos sean incorporados con este beneficio. También se habla de trabajadores reincorporados porque el empleador en este tipo de prácticas abusivas a lo mejor puede recurrir o piensa que puede recurrir sin consecuencia a un distracto, a un despido o a cualquier modalidad de extinción del contrato de trabajo, ya sea renuncia, mutuo acuerdo, lo que sea, de trabajadores que se han ido de la pyme hasta 12 meses anteriores y se pretende reincorporar, no se los puede reincorporar bajo este beneficio. Van a tener que tributar las cargas sociales, en este caso las contribuciones patronales, de la misma manera que venían haciéndolo antes de la sanción del decreto. También se castiga, por decirlo de alguna manera, o se limita el acceso a este beneficio de empleadores que hayan en el último año, es decir, desde abril de 2020 hasta marzo, hasta este mes corriente, hayan producido desvinculaciones, hayan realizado despidos por disminución de trabajo. Una de las causas que prevé la ley de trabajo para la desvinculación del personal, la disminución de trabajo debidamente justificada, por supuesto, y el caso de fuerza mayor. Esto lo hemos visto, lo hemos inclusive aplicado en contexto de COVID. Lógicamente muchas pymes en varios sectores de la economía han sufrido la baja de las ventas, han sufrido y han sentido el impacto del COVID. Entonces no les quedó muchas medidas para tomar para asegurar que sobrevivan. Y dentro de esas medidas fue la reducción de la nómina. Entonces esta reducción de nómina, ya sea por las causas que argumente el empleador, como fuerza mayor, porque el COVID sin duda es un caso de fuerza mayor, porque no es inculpable al empleador el tema de la pandemia, o la disminución de trabajo, en este contexto también es ampliamente justificable, impiden que el empleador, en este caso, al incorporar un nuevo trabajador a partir de abril, goce de estos beneficios, pueda tomarse estos beneficios. Esta norma prevé que los empleadores, opcionalmente, porque es opcional, puedan hacerlo hasta marzo del 2022, y a partir del mes de incorporación del nuevo trabajador o trabajadora, van a empezar a contarse esos 12 primeros meses, 12 segundos meses y 12 terceros meses hasta llegar a los primeros 3 años de esa relación laboral, que va a contar con estos beneficios de reducción de la alícuota. Es importante porque para que tengan un número, una idea del costo que significa para una pyme hoy, sobre el valor bruto de un sueldo de un trabajador, de un empleado, debe aportar al fisco, si cuenta con el certificado PYME, 20,4% sobre ese sueldo bruto. Es decir, si el sueldo bruto en un promedio de actividades hoy está en 60.000 pesos, representa un costo para el empleador, solamente por ese concepto, de casi 12.000 pesos, algo más de 12.000 pesos. Con este beneficio, esos 12.000 pesos, en el mejor de los casos, en el primer año se reducen un 80%, si la incorporación se trata de una trabajadora, así que el beneficio estaría rondando los 9.000 pesos, o sea, ese costo que para el trabajador que ya existe actualmente hasta marzo de 2021, se va a traducir en un costo de 3.000 pesos. O sea, la reducción es muy importante y es un incentivo, un aliciente
para incorporar trabajadores, o en el caso de que ya estén trabajando, sea la posibilidad de que los empleadores formalicen el trabajo con todos los beneficios que ello implica, a partir de estos beneficios. Entonces le va a costar menos poder, digamos, sincerar su situación laboral o la contratación del empleado, ¿sí? Esas son las tres, digamos, prácticas que encontré, digamos, que implican novedades, digamos, de la semana. Uh-huh. Sí, Ernesto. Muy importante para los costos, sí, de las pymes. Sí. Ernesto, te consulto. Viste que yo siempre trato de hacer psicología empresarial. ¿Nosotros los emprendedores, los empresarios, somos de prestarle atención a esto o son ustedes los que tienen que estar encima nuestro? Con todos estos cambios, con todas estas novedades, ¿cómo es el día a día? En tu caso, por lo menos, en el caso de la consultora de ustedes. Sí, en nuestro caso, esa es nuestra principal función, digamos, de llevarle al emprendedor, al empresario, todo este tipo de beneficios, porque es nuestro rol, digamos, estar actualizado en esto, digamos, ¿no? Uh-huh. El empresario se tiene que dedicar a lo que sabe hacer, digamos, a lo que se dedica, a su actividad. Y todo este tema, claro que colabora porque siempre termina traduciéndose en mayor seguridad patrimonial para el emprendedor, para la pyme, mayor eficiencia en términos de costo, porque los beneficios que uno aprovecha terminan traduciéndose inevitablemente en los costos, y si yo tengo costos más eficientes, compito mejor en el mercado, soy un competidor más eficiente. Sí. Entonces es muy probable que tenga más chance de que me vaya mejor. Uh-huh. Ese es el sentido por lo menos de nuestro aporte a la pyme. Sí. El tratar de estar siempre atento al aprovechamiento de todos los beneficios o de las reducciones que podamos hacer en la carga impositiva, en la carga previsional en este caso, acompañando siempre desde la actualización de las normas, porque es impresionante en estos últimos años. Creo que Argentina tiene más reforma tributaria en los últimos 20 años que ningún otro país. Esto sí. Políticamente siempre, por lo menos desde el punto de vista técnico, criticable, digamos. Siempre la pendularidad argentina hace que no tengamos cierta estabilidad y seguridad en los proyectos, sobre todo de inversión. Pasa con respecto a las ganancias, se está discutiendo ahora, que era una de las novedades que por ahí pensé también comentarlas, pero que por ahí no toca de lleno a las pymes, salvo por el tema de la modificación de la escala del monotributo, y hay un régimen de transición para alivianar ese paso que hoy es un abismo entre el monotributo, el régimen de monotributo y el régimen general de los responsables inscriptos. Se está tratando. Pero bueno, hay también tratamientos del impuesto a las ganancias, y en ese tratamiento del impuesto a la ganancia, en la gestión anterior se había hecho una reforma tributaria donde las empresas iban a ir reduciéndoles la alícuota del impuesto a la ganancia del 35%, que fue prácticamente toda la vida para los que son sujetos a empresa, se iba a reducir al 30% y al 25% después de un par de años. Bueno, esto quedó congelado en el 30% desde el nuevo gobierno, y se está hablando, o está proyectándose que se vuelva al 35% anterior. Entonces, la seguridad que tiene una empresa al proyectar 10 años es muy baja, porque en esos 10 años no sabemos qué cambio de regla van a operar o cómo va a modificarse la estructura impositiva. Hoy estamos hablando también de que se le va a otorgar a las provincias la posibilidad de incrementar el impuesto a los ingresos brutos, se les va a habilitar a aumentar un impuesto tan distorsivo como es el impuesto a los ingresos brutos, que recae sobre todas las cadenas de valor, digamos, en todas las etapas de la cadena de valor. Se tributa este impuesto, que es de los más distorsivos que hay y de los más nocivos para la economía. Pero bueno, significa
también, por otro lado, una importante fuente de recursos para las provincias. Entonces, digamos, ahí hay que encontrar el equilibrio y sobre todo la sostenibilidad en el tiempo de estas medidas, porque si estamos cambiando cada 2, cada 3 años cómo tributamos o las bases imponibles o las alícuotas, es imposible hacer un proyecto de inversión serio a 10 años en cualquier provincia. Pero en la Argentina en general es muy difícil hacer un proyecto, sobre todo los que están vinculados a la parte industrial, que requiere instalación de maquinaria, amortizaciones de bienes de uso en largos plazos. Es fundamental poder tener un costo impositivo claro, digamos. Yo suelo ver también legislación comparada y sin ir más lejos, en el caso nuestro, acá en nuestro país vecino de Paraguay, tienen regímenes que aseguran hoy que una empresa que se instale en Paraguay le garantizan por 10 años o 20 años, dependiendo del caso, las condiciones que están vigentes al momento de invertir. Entonces esto no sucede en la Argentina. Por eso es que cuesta tanto que la inversión despegue, que la inversión arranque, se movilice el sector económico, porque el empresario también necesita, para generar empleo, para generar riqueza, estabilidad jurídica, porque está arriesgando su patrimonio, está arriesgando su fundamental anterior, porque no, ese patrimonio no viene de la nada, digamos, algo que se ha heredado, pero termina siendo esfuerzo de la familia. Sí. Entonces no va a arriesgar su patrimonio si no tiene la seguridad de que por lo menos no le van a cambiar las reglas de juego por un buen tiempo. Entonces, no yendo muy lejos, Paraguay hoy, hablando ahí conversando, y que nos facilitó también la documentación el cónsul Fernando Acosta, que está acá, que nos solemos ver siempre, están promocionando Paraguay desde ese sentido, digamos, del sentido de la estabilidad jurídica que le dan a las empresas que se radiquen ahora. Sí. Le garantiza al Estado paraguayo 10 años de que no le van a tocar, que no le van a modificar, que no le van a cambiar las reglas de juego, cuanto menos en lo impositivo. Y es, sabemos, uno de los costos más importantes que tiene cualquier emprendimiento. Entonces, si vos volviendo, digamos, a la pregunta, el rol nuestro es estar siempre atento, tener las actualizaciones, no solamente para el cumplimiento de las obligaciones, sino para aprovechar todos los beneficios o reducir toda la carga fiscal que podamos de nuestros clientes. Es importante que tengamos siempre la proactividad adelante, digamos, que no estemos esperando que nuestros clientes o la gente que nosotros asesoramos venga con alguna novedad. Ese es nuestro rol, y estar siempre atentos a lo que podamos aprovechar y beneficiarnos. Bueno, esa es nuestra función y tratamos de llevarla de la mejor manera, porque es a veces abrumador, digamos, tanta... La noticia buena es entonces... hola Ernesto, ¿cómo estás? Te saluda Karen Espíndola. La buena noticia entonces, Ernesto, para toda nuestra gente que nos están escuchando y viendo, que hay extensión de beneficios de planes de pago, ¿eh? Esa es la buena noticia. Sí, la extensión de un beneficio que ya venía y le permite también al empresario poder planificar adelante. Es decir, es conocido y es hasta habitual, hasta hace unos años, que el empresario piensa en financiarse con los impuestos. A veces tiene cuellos de botella y digamos, apriete financiero en su finanza, digamos. Entonces recurre a la financiación que sería la postergación del pago de impuestos. En este contexto, con la cadena de pago de proveedores, la cadena de pago en general un poco resentida, es difícil dejar de pagarle un proveedor sin que tenga consecuencias en mi ciclo productivo, en mi ciclo de la empresa. Entonces, siempre estamos ahí tratando de financiarnos con los impuestos. Y una mano que también da FIP en este caso, para que no nos limiten el acceso a esas facilidades de pago que en épocas normales
o pre-COVID dependían de una calificación del perfil de cumplimiento, digamos. O sea, si yo no podía pagar, si yo estaba con dificultades en mi empresa, en vez de ayudarme más, me restringían el acceso. Entonces, en vez de tener 10 planes disponibles, tenía 2. Y en vez de que sean en 8 cuotas, tenían 3. Bien. Entonces, cuanto más ayuda yo necesito, menos facilidades me daban. Ese era el sistema, o es el sistema que implementó AFIP, pero que hoy está suspendido. Y va a estar suspendido hasta el 30 de junio, con lo cual, bueno... ¿Hasta el 30 de junio o julio? Hasta el 30 de junio, hasta el 30 bien. De junio, donde el empresario va a poder ver hasta el 30 de junio qué hace con lo que debe, porque por otro lado, la deuda que tenga no le va a ser ejecutada, o sea, no va a recibir un embargo sobre su cuenta bancaria o medidas cautelares sobre los bienes que tenga la empresa, hasta por lo menos, hasta ahora, hasta el 31 de mayo. Es una medida que se viene renovando, una medida que ya nació ya el año pasado, a principio de año con la llegada del COVID, y que hoy es necesaria sostenerla, digamos, es necesario mantener esa medida porque se viene la segunda ola y probablemente ante el aumento de casos siempre está la opción del confinamiento, digamos, que bueno, va a llegar un momento que cuando esté en riesgo el sistema sanitario, yo creo que no va a haber otras medidas, ya desde la ciudadanía, desde la responsabilidad individual que tenemos cada uno, claro, en las medidas de cuidado, no lo hacemos o no lo hacemos debidamente, y el sistema de salud empieza a resquebrajarse y empezamos a tener problemas mayores, bueno, los países del primer mundo lo hacen, Italia, Gran Bretaña. Nosotros venimos, pasa también con un tema económico de restricciones muy largas, entonces, digamos, es muy difícil, digamos, también administrar eso. Así que bueno, bienvenido sea esta medida de alivio o de acompañamiento a las pymes que dispuso la FIP, por lo menos hasta el 31 de mayo y hasta el 30 de junio. Es muy probable que se extienda, pero bueno, es lo que tenemos hasta ahora y es lo seguro. Así que las pymes, si no tienen el certificado PYME, que tendrían que ir a sacarlo urgente para poder aprovechar estos beneficios, porque quienes no son pymes o no están en sectores críticos, la FIP va a avanzar con los juicios de ejecución y va a embargar las cuentas de la pyme, digamos, como si no hubiera COVID, como si fueran épocas normales. Entonces, hablábamos el otro día de los beneficios de la ley PYME. Bueno, esto es uno de los beneficios, darle cobertura o darle un paraguas de protección para el tema de los embargos de las cuentas bancarias, que, como les dije, lo repito, siempre son una dificultad adicional, porque el empresario no es que no paga impuestos porque no quiere o porque no está de acuerdo con las normas, tiene que pagarlo y normalmente paga, pero siempre tiene alguna dificultad. Es difícil que no haya épocas malas en cualquier negocio. Entonces necesita, digamos, este financiamiento, así como los proveedores por ahí le pueden dar financiamiento, o como le pueden dar algún tipo de medidas sobre otros proveedores de la empresa, sobre otros proveedores de recursos, como los empleados inclusive. La FIP también acompaña esa situación y tiene que darle facilidades de pago a los que no pueden pagar. Claro. Buenísimo entonces, Ernesto. Bueno, Ernesto, agradecemos tu tiempo y bueno, nos vamos a preparar la semana que viene. ¿Sabes qué me gustaría justamente hablar? A ver, viste que darle un poquito bajar un poquito a nuestro, ¿cómo se llama? A nuestra realidad, Ernesto, acá a los emprendedores, y ver recomendaciones, ¿no es cierto?, para aquellos, viste, emprendedores que en algún momento van a tener que entrar en el circuito impositivo, ¿no es cierto? ¿Te parece? ¿Algunos tips? Sí, perfecto. Bueno, y viene bien porque es probable que la semana que viene, si Dios quiere y si el Congreso también,
ya vamos a tener un régimen transitorio entre el monotributo y el régimen general, y va a haber modificaciones. Vamos, papá, vamos. En el monotributo también, así que con gusto vamos a comentar eso. Dale, Ernesto. Muchísimas gracias. ¿Cómo se están preparando para Semana Santa, Ernesto? Bueno, sí, siempre. Con muchos números. No, todavía ni... ¿Se van a su country el fin de semana largo o no? Nos reímos. No digamos eso, porque si la FIA está escuchando, la va a venir por bienes personales. El country. Hoy, claro, hoy sacarte una foto comiendo un asado ya es sí, delito. Es como que con una valija así, con 2 valijas de dólares. Nos llega la fila ahí, Ernesto. Bueno, te mandamos un saludito enorme, Ernesto, y gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ernesto. Cariño enorme y gracias por la... Buen día. Saluda a la familia y cuídate y pasá una linda Semana Santa.